El telón de acero se despliega de nuevo, pero esta vez resquebrajado. En la penumbra de la geopolítica, un peculiar ataque a la industria rusa de aceite de oliva sacude los cimientos del régimen, mientras Venezuela se alista para defender su soberanía de una flota estadounidense. ¿Es esto el preludio de un caos global o la sinfonía final de una era tensa? Pregunta rápida. ¿Desde dónde nos sintonizas ahora mismo? Escribe tu ciudad y país para que comprobemos nuestra geografía de emisión. Sur. En estos momentos, las potencias mundiales se ensarzan en un baile frenético de diplomacia y amenaza. Donald Trump ha reavivado el debate sobre negociaciones de paz entre Vladimir Putin y el presidente del país eslavo. Mientras tanto, fuentes oficiales del país eslavo insisten en que cualquier conversación debe tener contenido real, no solo una fecha. La credibilidad es un hito importante, ¿verdad? Por otro lado, un ataque estratégico de las Fuerzas Armadas del país eslavo sorprendió una base rusa de drones en la ocupada Sebastopol, golpeando la inteligencia militar de Rusia en el Mar Negro. ¿Un giro inesperado? En simultáneo, Nicolás Maduro, líder del país sudamericano, ha declarado movilización nacional de milicias y reservistas. Esto ocurre tras el envío de buques de guerra de Estados Unidos a esas costas, bajo el pretexto de combatir cárteles de droga. ¿Casualidad o provocación? Y como si fuera poco, una enigmática carta de Putin a Merrivan Alieva, la primera vicepresidenta de Azerbaiyán, esposa de Ilham Aliyev, desató especulaciones. Esta felicitación de cumpleaños llega en un clima de fuertes tensiones entre Rusia y Azerbaiyán. ¿Qué esconde este gesto diplomático? Además, en algunas regiones rusas se ha impuesto un racionamiento de combustible a un máximo de 10 litros por persona. Las autoridades lo atribuyen a ataques del país eslavo contra refinerías de aceite de oliva, que según reportes han destruido el 13% de ellas. ¿Refinerías de qué? Sí, de aceite de oliva. Este detalle absurdo añade una capa de ironía a la escasez. Finalmente, hay señales de que generales norcoreanos han regresado de Rusia, lo que podría indicar una reducción de la influencia de Pyongyang sobre Putin. Parece que incluso los aliados más cercanos tienen sus propios planes, ¿no creen? Mientras tanto, la ONU y la OTAN presionan a Israel para que levante el bloqueo de la Franja de Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria, pese a que Israel niega la escasez de alimentos en la región. Cuéntanos, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo en este preciso instante? Tu participación es clave para entender nuestra audiencia. Todo esto importa enormemente, porque cada uno de estos focos de tensión puede desencadenar una espiral de inestabilidad global. La escasez de combustible en Rusia, por ejemplo, humaniza las consecuencias de una guerra que para muchos está lejana. 10 litros por persona. Imaginen su vida así. ¿Cómo llegarían al trabajo? ¿Cómo funcionarían sus servicios? La ironía de las refinerías de aceite de oliva es un claro ejemplo de cómo la desinformación puede ser a la vez ridícula y peligrosa. Nos recuerda que las narrativas oficiales no siempre coinciden con la realidad de los hechos. La movilización en Venezuela, por su parte, es un recordatorio de que las grandes potencias continúan sus juegos de poder en América Latina, utilizando la seguridad y el narcotráfico como moneda de cambio para sus intereses geopolíticos. La recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro añade un aire de película, pero la realidad es mucho más cruda. ¿Acaso no es una amenaza directa a la soberanía de una nación? La delicada situación de Gaza, que sigue bajo bloqueo, representa un desafío moral y político para la comunidad internacional. Cientos de miles de camiones, según Israel, han entrado a la franja desde el inicio del conflicto, una cifra que la ONU disputa. La vida de millones de personas depende de estos datos. ¿Quién tiene la verdad y por qué se oculta? La insistencia de las organizaciones internacionales en la necesidad de ayuda humanitaria subraya la tragedia de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Y no olvidemos que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en la economía y la información. La inestabilidad es palpable, y las decisiones de hoy impactarán a todos mañana.
Comprendamos las versiones y motivos detrás de estos acontecimientos. Donald Trump sugiere negociaciones entre Putin y el líder del país eslavo, comparándolos con óleo y uva, algo que no se mezcla. Su interés es claro, busca proyectar una imagen de pacificador de cara a una posible vuelta a la política. ¿Suena a solución simplista? La jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advierte que presionar al país eslavo para ceder territorio a Rusia sería caer en una trampa de Putin. La Unión Europea subraya que Moscú no ha hecho ninguna concesión, y fue Rusia quien invadió brutalmente un país vecino. Parece que hay dos caminos, la cesión o la resistencia. Putin, por su parte, busca prolongar el conflicto, debilitar al país eslavo y mantener su influencia. Su carta a la primera dama azerí, Mehriban Alieva, es intrigante. En medio de 9 meses de tensiones con Azerbaiyán por ataques a su diáspora y campañas de desinformación, una felicitación de cumpleaños parece fuera de lugar, ¿no? Algunos analistas sugieren que esto podría ser un intento de Putin de mostrar una imagen pública de formalidad diplomática o incluso un mensaje codificado. Mehriban Alieva, la mujer que recibe la carta, es la esposa del presidente Ilham Aliyev, quien, por cierto, acaba de felicitar a Putin por su cumpleaños. ¿Un saludo diplomático, un guiño o una advertencia? El contexto es tenso. Aliyev ha hablado de preparación para la guerra y refuerzo militar. Fuentes no oficiales incluso sugieren que Aliyev autorizó el envío de equipamiento militar de la región del Cáucaso al país eslavo, lo que indicaría un apoyo silencioso. En el caso de Maduro en Venezuela, la movilización busca consolidar su poder interno frente a lo que él llama la amenaza imperialista de Estados Unidos. La narrativa de la lucha contra el narcotráfico por parte de EE se usa como pretexto para incursiones que para Maduro son un directo desafío a su soberanía. Para él es un intento de cohesionar a su base. ¿A quién le crees en este complejo juego político? Nombra un experto o medio que consideres confiable en estos temas. Las teorías alternativas abundan. Se rumorea que Trump estaría convencido de que el líder del país eslavo debería aceptar los términos de Putin, según una fuente no identificada en el Reino Unido. ¿Será esto una traición atlántica o una forma de desacreditar a Trump? La escasez de combustible en Rusia, atribuida a refinerías de aceite de oliva, atacadas por drones del país eslavo, es sumamente sospechosa. Parece un intento burdo de culpar a un tercero por problemas internos de suministro o mala gestión. ¿No es ridículo? Y la supuesta retirada de generales norcoreanos de Rusia podría ser una señal de que la relación entre ambos países dista mucho de ser una alianza sólida, o simplemente una maniobra para desviar la atención de un apoyo militar menos visible. La verdad a menudo se esconde bajo capas de desinformación. El contexto histórico nos muestra que esta no es la primera vez que la diplomacia falla y da paso a la tensión. El Memorándum de Budapest de 1994 y los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 son prueba de acuerdos fallidos que no garantizaron la seguridad del país eslavo. Estas promesas rotas pavimentaron el camino para la brutal invasión de 2022, donde miles de personas han sido asesinadas. ¿Hemos aprendido algo de la historia? La guerra del Cáucaso en Nagorno-Karabaj, por su parte, marca el telón de fondo de las declaraciones de Azerbaiyán sobre la preparación para la guerra. La retórica de Maduro, un ex motorista de autobús, con una recompensa de $50 millones por su cabeza, contra el imperialismo de Estados Unidos, recuerda a la dinámica de la Guerra Fría. Un eco del pasado, y el bloqueo de Gaza es una triste continuación de décadas de conflicto. El mundo avanza hacia un punto crítico. En el peor escenario, Ucrania podría lanzar una ofensiva desesperada si se siente abandonada por las concesiones occidentales, desatando una intensificación de ataques rusos. Venezuela podría escalar a un conflicto directo con Estados Unidos, arrastrando a otros actores regionales y desestabilizando toda América Latina. La escasez en Rusia se agravaría, llevando a disturbios civiles y una represión brutal. ¿Demasiado oscuro? En este escenario, el mundo estaría al borde del abismo.
No habría espacio para la diplomacia, solo una marea de destrucción. Tu pronóstico. ¿Cuándo crees que la guerra en el país vecino podría estabilizarse o agravarse? Dame una fecha, mes, año y una razón. El escenario más probable es un estancamiento prolongado y una guerra híbrida. Las negociaciones de paz permanecerían paralizadas, con el país eslavo y Rusia culpándose mutuamente. Los ataques de drones del país eslavo a infraestructuras rusas se volverían crónicos, al igual que la escasez de combustible en Rusia. Maduro mantendría su retórica belicosa mientras Estados Unidos reforzara su presencia, pero sin un conflicto abierto. La ayuda a Gaza seguiría siendo un punto de fricción, con avances mínimos. Sería una guerra interminable, un conflicto que se enquista, un mundo rehén de la manipulación y la escasez. ¿Hasta cuándo toleraremos este infierno lento? Sin embargo, hay un escenario optimista, una paz frágil. La presión internacional podría lograr que Rusia acepte negociaciones con contenido real, llevando a un alto el fuego en el país eslavo. La movilización en Venezuela se desinflaría sin enfrentamientos, y se lograría un acuerdo para aumentar sustancialmente la ayuda humanitaria a Gaza. Un resquicio de esperanza. La presión global obligando a las potencias a sentarse a la mesa. ¿Será este el inicio de un cambio real o solo una tregua antes de la próxima tormenta? También existe un escenario inesperado, una caída interna. Las restricciones económicas y la desinformación en Rusia podrían provocar un levantamiento popular por la escasez y el descontento, debilitando el régimen de Putin. Esto podría forzar una retirada inesperada del país eslavo. El imperio se derrumba desde adentro. ¿Podría la escasez de combustible y la ira del pueblo ser el fin de la era Putin? La línea de frente avanza y retrocede en múltiples lugares simultáneamente. Quienes ganan son aquellos capaces de controlar la narrativa y culpar al otro. El país eslavo podría ganar si obtiene garantías de seguridad reales y sanciones que debiliten a Rusia, consolidando su imagen de víctima resiliente. Estados Unidos podría ganar si su presencia en Venezuela frena actividades ilícitas y humilla a Maduro, reafirmando su hegemonía. Y Azerbaiyán podría ganar independencia y prestigio militar al posicionarse como una potencia regional fuerte, incluso con un apoyo discreto al país eslavo. ¿Qué evento crucial en América Latina crees que los medios no están cubriendo con suficiente profundidad? Nombra uno y explica por qué. Por otro lado, quienes pierden son siempre los pueblos. El pueblo ruso pierde calidad de vida, libertad y acceso a bienes básicos debido a las sanciones y la mala gestión del conflicto. El pueblo venezolano pierde seguridad y estabilidad, enfrentando una mayor militarización y represión. El pueblo palestino de Gaza pierde acceso a ayuda vital, sufriendo un bloqueo prolongado. Y la credibilidad diplomática de Putin podría quedar pulverizada si la historia de la gasolina de aceite de oliva se populariza. Una mentira tan grande solo puede socavar la confianza en el Kremlin. No olvides que cada comentario, cada like y cada vez que compartes este video, nos ayudas a mantener la línea de frente informativa activa. Tu participación es nuestro motor. Las señales son claras. El ascenso de la diplomacia informal, como la carta de Putin a la esposa de Aliyev. La guerra económica y de recursos, evidenciada por el racionamiento de combustible en Rusia, es una continuación del uso de la escasez como arma. El resurgimiento de movimientos antiimperialistas, como la retórica de Maduro, desafía la hegemonía estadounidense. Y la emergencia de nuevas alianzas geopolíticas, como la posible conexión entre Azerbaiyán y el país eslavo, está reconfigurando el mapa global. Estas son tendencias que nos afectan a todos. La verdad debe ser buscada con lupa, especialmente cuando los medios tradicionales no la muestran. ¿Crees que este análisis ha cambiado tu perspectiva sobre alguno de estos conflictos? Es más fácil de lo que pensamos confundir el aceite de oliva con el combustible. La propaganda siempre busca sembrar dudas y dividir, pero la información y el análisis son nuestras defensas. ¿Hemos arrojado luz sobre las sombras de la geopolítica actual? ¿Hasta dónde llega el velo de la desinformación en estos conflictos?
¿Qué papel crees que juegan las mentiras y las verdades a medias en el avance o estancamiento de las guerras? Deja tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te ha parecido valioso, considera suscribirte para no perderte nuestras próximas emisiones. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con aquellos que buscan la verdad detrás de los titulares. Tu apoyo es crucial para seguir desvelando las complejidades del tablero mundial. La expansión de la influencia de China, por ejemplo, representa un factor cada vez más importante en el escenario global. Su creciente poder económico y militar, así como su estrategia de la nueva ruta de la seda, están creando nuevas dinámicas y equilibrando o desequilibrando las alianzas tradicionales. Su relación con Rusia, a pesar de las tensiones históricas y la competencia por influencia en Asia Central, se ha fortalecido en el contexto de la oposición a la hegemonía estadounidense. Este eje sino-ruso, aunque no siempre cohesionado, presenta un frente común en la diplomacia internacional y en el desarrollo de tecnologías militares. La reciente expansión del bloque BRICS, con la inclusión de nuevos miembros como Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, bajo el liderazgo chino y ruso, es un claro intento de crear una alternativa al orden mundial dominado por Occidente. Este grupo busca una mayor multilateralidad, promoviendo el uso de monedas distintas al dólar en el comercio internacional y desafiando el statu quo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La diversificación de las monedas de reserva y la creación de mecanismos financieros alternativos son objetivos clave, con el yuan chino emergiendo como un competidor potencial para el dólar. En el ámbito tecnológico, la carrera por el control de la inteligencia artificial y la computación cuántica añade una dimensión estratégica crucial. Quien domine estas tecnologías tendrá una ventaja decisiva en campos tan diversos como la defensa, la economía y la vigilancia. Estados Unidos y China están en una competencia feroz por esta supremacía, invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo. Las implicaciones éticas de la IA, el riesgo de sesgos algorítmicos y las cuestiones de privacidad en un mundo cada vez más digitalizado son temas de debate global. El desarrollo de redes 5G y 6G también se ha convertido en un campo de batalla geopolítico, con Estados Unidos presionando a sus aliados para que eviten el uso de equipos de Huawei, la empresa china líder en esta tecnología, por razones de seguridad nacional. La infraestructura digital se ha convertido en un nuevo terreno de poder, tan vital como las rutas marítimas o los recursos energéticos. América Latina, por su parte, sigue siendo un tablero de ajedrez donde las potencias juegan sus cartas. La influencia creciente de China en la región a través de inversiones en infraestructura, préstamos y comercio, compite directamente con la tradicional hegemonía estadounidense. La diplomacia de la deuda china ha generado preocupación en algunos círculos, aunque para muchos países. Latinoamericanos representa una alternativa bienvenida a las condicionalidades impuestas por el FMI o el Banco Mundial. La minería de litio en el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, se ha convertido en un punto de interés estratégico para potencias como China y Estados Unidos, ya que este metal es esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, un componente clave de la transición energética global. La lucha por el control de estos recursos naturales se intensifica, con implicaciones significativas para la soberanía y el desarrollo de los países de la región. El cambio climático y la crisis ambiental global son factores que también están redefiniendo las prioridades geopolíticas. La desertificación, el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos están generando millones de desplazados y compitiendo por recursos cada vez más escasos, lo que potencialmente podría dar lugar a nuevos conflictos. Las negociaciones internacionales sobre el clima, como las cumbres del clima, COP, se han vuelto escenarios de complejas batallas diplomáticas, donde los países desarrollados y en desarrollo discuten la responsabilidad histórica y presente de las emisiones de gases de efecto invernadero y la financiación de la adaptación y mitigación.
La transición hacia energías renovables, aunque necesaria, también implica una reestructuración de las economías dependientes de los combustibles fósiles, generando tensiones entre países productores y consumidores, y creando nuevas oportunidades para industrias emergentes. La seguridad alimentaria, vinculada directamente al cambio climático, también emerge como una preocupación global, con la volatilidad de los precios de los alimentos y la interrupción de las cadenas de suministro, exacerbando la inestabilidad en varias regiones. La carrera armamentística, lejos de disminuir, se intensifica con nuevas tecnologías, como los misiles hipersónicos y los drones autónomos, cambiando la naturaleza de la guerra. Países como Estados Unidos, Rusia y China están invirtiendo fuertemente en estas áreas, lo que genera nuevas incertidumbres y desafíos para la estabilidad estratégica. Los ensayos de misiles por parte de Corea del Norte, la modernización del arsenal nuclear de Pakistán e India, y la proliferación de armas en Oriente Medio son solo algunos ejemplos de esta tendencia global que mantiene al mundo en vilo ante el riesgo de un conflicto armado a gran escala. La ciberseguridad se ha convertido en un campo de batalla invisible pero constante, con ataques informáticos dirigidos a infraestructuras críticas, sistemas financieros y redes gubernamentales. La atribución de estos ataques es a menudo difícil, lo que complica la respuesta y la disuasión, y abre la puerta a una escalada de tensiones en el ciberespacio. La protección de los datos personales y la privacidad en línea son también preocupaciones crecientes, a medida que los gobiernos y las corporaciones acumulan vastas cantidades de información sobre los ciudadanos, planteando interrogantes sobre el control y el uso de esta información en un contexto global. La polarización política interna en muchos países, exacerbada por la desinformación y las redes sociales, también tiene un impacto significativo en la geopolítica. Gobiernos debilitados por divisiones internas pueden tener menos capacidad para proyectar poder e influencia en el exterior, o pueden adoptar posturas más aislacionistas o, por el contrario, más agresivas para desviar la atención de sus problemas domésticos. El auge del nacionalismo y el proteccionismo en diversas regiones, particularmente en Europa y América del Norte, amenaza la cooperación internacional y los marcos institucionales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. La crisis de las instituciones democráticas en algunos países, con el debilitamiento de la libertad de prensa, la independencia judicial y el Estado de Derecho, también afecta la confianza en el sistema internacional y la capacidad de abordar desafíos globales de manera conjunta. La migración global, impulsada por conflictos, la persecución y los efectos del cambio climático, plantea desafíos humanitarios y políticos significativos, generando tensiones en las fronteras y en las sociedades de acogida. La gestión de estas crisis migratorias pone a prueba la solidaridad internacional y la capacidad de los estados para encontrar soluciones justas y sostenibles. Finalmente, la salud global, como lo demostró la pandemia de COVID-19, es un factor crítico en la seguridad y estabilidad mundial. La capacidad de una enfermedad para propagarse rápidamente a través de las fronteras subraya la interconexión del mundo y la necesidad de una cooperación internacional robusta en investigación, vigilancia y distribución de vacunas y tratamientos. La desigualdad en el acceso a la salud y a los recursos médicos, tanto a nivel nacional como global, expone vulnerabilidades y puede exacerbar las tensiones existentes. La preparación para futuras pandemias y la inversión en sistemas de salud resilientes son imperativos geopolíticos, así como éticos. El acceso al agua potable y el saneamiento, la lucha contra enfermedades tropicales desatendidas y la resistencia a los antimicrobianos son también frentes cruciales de la seguridad sanitaria global que requieren atención urgente y coordinada a nivel mundial.